Salvador. Regocíjense en su salvación. Abrazo puertas y todos cantar a quién fue, quién es y quién vendrá. ¡Hey! Si estás alegre es un buen momento para dar un fuerte grito de júbilo, iglesia. Nos gozamos en ti. Canten con gozo al Salvador. Regocíjense en su salvación. Abran sus puertas y todos cantar a quién fue, quién es y quién vendrá. A quién fue, quién es y quién vendrá. Ven y canta con nosotros. Ven con gozo sobre mí. Ven y danza entre nosotros. Y ven y trae tu gloria aquí. Que tu gloria llene este lugar, Señor. Te damos la bienvenida, Jesús. Ven y canta con nosotros. Ven con gozo sobre mí. Oh, ven y danza entre nosotros. Ven con gozo sobre mí. La gloria de Dios está en este lugar. Él está danzando aquí contigo. Está cantando. Al Padre le damos gloria y honra. Sus ángeles se unen. Oh, Rey. Ángeles cantan al gran yo soy. Y tu alabanza nace en la tierra como el sol. Ángeles cantan al gran yo soy. Y tu alabanza nace en la tierra como el sol. Ángeles cantan al gran yo soy. Y tu alabanza nace en la tierra como el sol. Ángeles cantan al gran yo soy. Nace en la tierra como el sol. Ven y canta con nosotros. Ven con gozo sobre mí. Nosotros, ven con gozo sobre mí. Ven y danza entre nosotros. Ven y trae tu gloria aquí. Miren, iglesia, hay un nivel superior de adorarle en este día. Esta canción
canción es una canción profética que está decretando que Jesús se complace de estar con su iglesia. Yo no sé si eso no te da un nivel de pertenencia, de valor, saber que Jesús está deseando cantar contigo, bailar contigo y disfrutar contigo. No es que Él viene, se cruza de brazos y mira para allá y dice: "Oh, mira, mi hija Valeria vino a adorarme, mi hija Amelia también estuvo aquí, el pastor, hoy el pastor ha venido". Imagínate que no venga el pastor, ¿no? O sea, es como el chiste del director del cole, ¿no? El negrito Julián que se come los 30 bocadillos, también vino él y sus 30 bocadillos. No. Jesús no se queda mirándote así como: "Oh, mírala, no me está adorando, no me está adorando, hoy no me está adorando. Ya no le hago el milagrito, ya no le voy a hacer el milagrito, no me está adorando. Hoy mira esta, todavía no ha entendido que yo soy su fuerza. Qué poca fe tiene en mí". Jesús no está en este lugar así ni para eso. Jesús no deja ángeles con los que se lo pasa muy bien para estar aquí juzgando lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Ni siquiera murió en una cruz para eso, carambas. Jesús murió en una cruz para sacarte del lugar de perdición donde estabas y luego poder tener una relación de amistad contigo y disfrutar de amigo a amigo, carambas. Y en esta mañana Él quiere bailar contigo. Y eso a mí me da todo el valor del mundo. No necesito que venga ningún rey a decirme lo buena que soy. Jesús quiere disfrutar conmigo. Ese es el mayor valor que una persona puede tener en la vida. Jesús hoy quiere cantar contigo. ¿Creen que Jesús no tiene canciones para ti? Él dice que nos habla y nos canta canciones de amor. Lean Cantares. Mientras que tú cantas, Él también canta sobre ti. Canta canciones de amor, canciones de restauración, canciones de bendición, canciones de destino, canciones de propósito sobre tu vida. Aquí no estamos cantando solos. Jesús está queriendo sacar a más de uno a bailar. Jesús está queriendo bailar contigo. Ven y canta con nosotros. Ven con gozo sobre mí. Eso es lo que estamos diciendo. Ven y danza entre nosotros. Le estás diciendo: disfruta conmigo, Jesús. Ven y trae tu gloria aquí. Más fuerte, iglesia, pídeselo a Él, dile: Ven y canta con nosotros. Ven y canta. ven y canta con nosotros. Ven y Con nosotros.
señores, al único digno de recibir toda gloria. Conéctate con nosotros en Twitter @Río de Vida Europa, en Facebook /Río de Vida Corporación y mira todos nuestros programas en YouTube. Gracias, Samuel. Bueno, yo les tengo que confesar algo. Yo no soy experto en nada, en nada. De pronto pudiera parecer, ¿verdad?, que aquellos que nos dedicamos a un ministerio a la familia, a lo mejor ya nos las sabemos todas, o estamos por encima de los demás en aspectos que ya hemos superado, pero a día de hoy, María del Mar, que así se llama mi mujer, y un servidor, seguimos en la lucha con nuestros problemas, con nuestras luces y con nuestras sombras, pero creyendo que aquel que nos unió un día nos va a seguir uniendo hasta el final. De pronto, junto con mi mujer, no somos ni la pareja del año ni la pareja modelo. Somos igual que ustedes. Estamos en el camino. Estamos luchando por perseverar, por conseguir un matrimonio estable, por dejar un legado que permanezca, perviva y perdure cuando nosotros ya no estemos aquí. ¿Cuántos de los presentes estáis casados? Casados, algunos. ¿Cuántos estáis solteros? Uy, poquitos. Hay matrimonios jóvenes entonces aquí. Qué bueno. Es un placer, de verdad, compartir. Es un placer estar aquí. Me ha encantado la alabanza. Buen tiempo, ¿verdad? Buen tiempo, hermoso. La pregunta es, ¿sigue la canción cuando traspasamos las puertas del templo y entramos a la realidad cotidiana de nuestras vidas? ¿Sigue la música en la privacidad de sus hogares, donde nadie te ve? ¿Sigue la alabanza en tu lugar cotidiano en el día a día? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque esto que es tan hermoso, Raquel, yo me quedaría aquí todo el día. Este es un espacio sagrado, amados. Este es un espacio sagrado. Afuera hace frío. Yo quisiera quedarme aquí. El culto es la única actividad que podemos hacer aquí que después tendrá continuidad en el cielo. No hay ninguna otra actividad que podamos hacer en esta tierra que después tenga continuidad en el cielo, sino el culto. Dios mío, el sentarnos a los pies de Jesús. ¡Wow! El problema es que no podemos quedarnos aquí, ¿verdad? Tenemos que llegar a la realidad cotidiana de nuestro día a día. Tenemos que salir afuera, donde hace frío. Y al igual que Adán y Eva, que estaban muy bien en el jardín del Edén, se encontraban muy a gusto, muy calentitos, muy acogedor el lugar, fueron expulsados, ¿verdad?, a la tierra del extraño, a la tierra de Nod. Y tú y yo, como modernos peregrinos de una tierra sin horizontes morales y sin fronteras divinas, vivimos a la intemperie de una sociedad que se empeña en machacar los valores de Dios,
que se empeña en destruir la primera institución que Él creó. Y es ahí, en un ambiente hostil, en un ambiente frío y de guerra, donde tú y yo no podemos diluir la singularidad de nuestro cristianismo en medio de esa sociedad. Mira, España, de no remediarse la actual situación, en el año 2050 ¿será el país más envejecido de Europa? No. En el año 2050, de no remediar la actual situación de natalidad, España será el país más envejecido del mundo. Tremendo. El país más envejecido del mundo. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en la que tenemos que resplandecer como luminares, como estrellas en este mundo. Y como para que una estrella brille, lo que se necesita es oscuridad. Y como cuanta más oscuridad, más brilla una estrella. Así tú y yo tenemos que ser en la realidad cotidiana de nuestros hogares. Y que nuestros matrimonios representen esa luz, esa diferencia que tú y yo tenemos que mostrar como hijos de Dios frente a una sociedad maligna y perversa. Dice la palabra también ahí en 2 de Pedro, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, ¿verdad? Y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Por tanto, vivimos en una sociedad oscura y vivimos en una sociedad perversa, donde no hay límites, donde no hay asideros morales que nos aseguren las grandes verdades existenciales, donde todo vale, donde vivimos en un relativismo y donde vivimos en una especie de tierra de nadie, donde hemos roto la baraja de una ética normativa en asuntos de moralidad, donde ya no hay referentes, donde el hedonismo, el relativismo y la permisividad campan a sus anchas. Y en esa tierra hostil, tú y yo tenemos que marcar la diferencia. En esa tierra hostil, tú y yo no podemos diluir la singularidad de nuestro cristianismo en las aguas podridas de una sociedad que va a la deriva, sin esperanza y sin Dios. Dicen que una de las características de esta sociedad moderna y podrida es el relativismo. Todo vale, todo sirve, todo encaja, todo está bien. No hay verdades absolutas. Y si a ti se te ocurre decir, ¿verdad?, que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida, pues te van a tachar de talibán y fundamentalista para arriba. Porque no es popular tener verdades absolutas hoy en día. No es popular. Hay un refrán, este sí es popular, que dice: mientras hay vida, hay esperanza. Es al revés. Es al revés. Mientras hay esperanza, entonces hay vida. Porque hay personas que viven sin esperar nada y ya están muertos. Personas que viven su realidad inmediata y quieren vivirla rápido, porque el mañana no les depara nada con certeza. Personas que viven la realidad inmediata porque comamos y bebamos, que mañana moriremos. O puesto en popular, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Qué tremendo no tener esperanza en esta vida, ¿verdad? Qué tremendo no aguardar ni esperar nada. Mientras hay esperanza, hay vida. Cuando yo era chiquitito, había unos dibujos animados que era un señor que se subía encima de un burro
Y entonces el hombre le jalaba al burro, le daba, pero el burro no se movía, era muy burro. Y no se movía, y agarraba un palo y le daba y no se movía. Hasta que el hombre tomaba una caña de pescar, ¿verdad? Muy larga. Y entonces al final de la caña de pescar ponía una zanahoria. Tú sabes que a los burros les encantan las zanahorias. Y el hombre se subía encima del burro, ponía la caña de pescar y el burro de la que veía la zanahoria, ¡fa! Allá que se lanzaba, ¿verdad? Tú y yo necesitamos zanahorias puestas por delante de nosotros, que se constituyan en el motor que aliente, que anime y que dé un propósito y un objetivo a nuestras vidas. No se puede vivir sin zanahorias, no se puede vivir sin propósito, no se puede vivir sin ideales, porque un ideal es abrazar una verdad absoluta y vivir o morir por ella. Y cuando hay ideales puestos por delante, cuando hay zanahorias sagradas puestas por delante, hay un motor interior que nos anima, que nos da la fuerza y que nos impele a ir adelante, a proseguir a la meta, al supremo llamamiento. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y tú y yo, que tenemos esa gloriosa esperanza, tenemos que saber transmitirla a un mundo perdido, a un mundo caído, a un mundo que ya no cree en nada y solo cree en sí mismo. Y tú y yo tenemos que ser sal y luz frente a un mundo que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Y por eso Dios instituyó la familia. Vaya, ahí en el pacto abrahámico, en Génesis 12, de pronto Dios, para bendecir a toda la humanidad, escogió la institución de la familia. Y en el pacto abrahámico le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¡Qué privilegio!, ¿verdad? De pronto la familia es el vehículo divino para traer bendición a todas las familias de la tierra. ¿Sabes algo? En el culto, este espacio glorioso y hermoso, todos cantamos bien, más o menos. Siempre hay alguno que desafina un poco, ¿verdad? Normalmente venimos con nuestras mejores galas, normalmente tenemos una apariencia, bueno, pues como que bien. Pero la realidad cotidiana de nuestras vidas se vivencia, el cristianismo auténtico se demuestra. El banco de pruebas de la autenticidad de nuestro cristianismo se demuestra fuera de las puertas del templo, cuando llegamos a la realidad cotidiana de nuestras vidas. El culto de labios del domingo, amados, ha de provenir de un culto de vidas santas y santificadas de lunes a domingo. Si no nos sirve, si no seremos sepulcros blanqueados con apariencia de, pero podridos por dentro. La familia y la realidad cotidiana del día a día se constituyen el primer banco de pruebas de la autenticidad de nuestro cristianismo. Lo demás no sirve, lo demás es mentira, lo demás es hipocresía. Todo en la Biblia se interpreta en clave familiar, todo. De pronto a veces tenemos tendencia a interpretar la Biblia en clave eclesial y entonces nos pensamos que amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y nos pensamos que el prójimo es el que tenemos al lado ahí en el culto, ¿verdad? No, tu prójimo, tu próximo es tu pareja, es tu esposo, tu esposa, tu madre, tu padre, tu hijo, tu hermana, tu hermano, tu prójimo, tu próximo. Por tanto, la Biblia hay que leerla en clave familiar siempre, porque la familia es el primer sistema de relaciones donde hay que aplicar la ética que la Biblia nos lanza y nos dicta. Es el primer sistema donde hay que aplicar todo eso. Fíjate que todo, absolutamente todo en la Biblia se interpreta en clave familiar. Desde el momento donde en Génesis 2:18 Dios declara: no es bueno que el hombre esté solo. Desde el momento en que Dios crea a la mujer como la ayuda idónea, el complemento ideal, ahí nace la sexualidad, ahí nace el principio sobre el que después en Génesis 2:24 se va a establecer la institución del matrimonio. Mira qué interesante. El matrimonio
No es una invención de la sociedad para organizarse civil y socialmente. El matrimonio antecede a toda cultura, la familia antecede a toda nación, antecede a toda cultura. Es algo preeclesial, antecede a Cristo también. Fíjate que la familia y el matrimonio es una cuestión hasta prehistórica. Antecede a la propia historia. Y en el contexto de la creación, ahí en Génesis 2, cuando todavía no había llegado el pecado a la vida del hombre y de la mujer, por tanto en lo que se llama el estado de gracia, donde la cultura todavía no había empezado a desarrollarse y era un asunto creacional y no cultural, ahí Dios en Génesis 1 y 2 establece dos instituciones fundacionales. Establece dos instituciones troncales, fíjate qué interesante, que al nacer en el estado de gracia, que al nacer antes de que la cultura empezara a desarrollarse, no se trata de un asunto cultural, sino creacional. Lo cultural es adaptativo, puede variar conforme a normas, leyes. Lo creacional no es adaptativo, lo creacional es normativo para toda edad, para todo tiempo y para toda circunstancia. Lo que Dios establece en el contexto de la creación antes de que la cultura adaptativa empiece a desarrollarse es normativo para toda edad, para todo tiempo y para todo lugar. Dios establece dos instituciones fundacionales y troncales antes de Génesis 3, que son la base de la sociedad. Primero establece el día de reposo, santifica un día especialmente dedicado a su nombre y con él Dios se está garantizando un culto debido a su persona. Dios está garantizando el nacimiento y desarrollo de la iglesia. Y con la segunda institución que Dios funda en el estado de la creación, la institución del matrimonio en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne. Dios estaba garantizando la permanencia de la raza humana a través de la familia. Por tanto, aquello que nace en el contexto de la creación no es cultural y por tanto no es adaptativo, sino que es creacional y por tanto normativo. Y la familia y el matrimonio no puede ser cambiado, no puede ser tergiversado, no puede ser alterado a tenor de las filosofías y políticas de turno, porque es un asunto normativo que nace en el contexto de la creación. Y cuando tú y yo tenemos claro que la familia es el vehículo que Dios establece para bendecir a toda la humanidad, tú como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, tienes una alta responsabilidad, porque perteneces a un sistema familiar que es el que Dios ha elegido para bendecir a esta humanidad. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Sabes, todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia que seguimos escribiendo, ¿verdad? Una historia a veces quizá escrita con lágrimas, ¿verdad? Una historia donde a veces el barco de nuestras vidas pasa por tormentas, por situaciones muy complicadas, otras por momentos de bonanza, otras por recuerdos imborrables. Y así poco a poco, en el día a día, en tu sistema familiar, en tu familia y en tu propia historia, estás escribiendo una página importante de tu dinastía familiar, de lo que te precedió y de lo que viene por delante. Un día viajábamos con María del Mar a Barcelona, íbamos de Sevilla a Barcelona. Y de pronto nos paramos en un bar de carretera, pues a tomar algo. Tú sabes que en algunos bares de carretera de pronto vas a los lavabos y te encuentras pintadas como que un poco obscenas, ¿verdad? Entonces yo entré y entre alguna otra pintada de no muy buen tono, había una cosa escrita ahí que me gustó tanto que yo me la aprendí de memoria. Fíjate, un bar perdido por ahí en no sé qué lugar decía: vive bien el presente para que en el futuro tengas un buen recuerdo de tu pasado. Repito, porque tiene miga.
Vive bien el presente para que en el futuro tengas un buen recuerdo de tu pasado. Ese fin de semana íbamos a una iglesia en Barcelona, que encima de la iglesia había un asilo de ancianitos. El domingo yo predicaba y los ancianitos bajaron de la residencia de la tercera edad, bajaron al culto. Y entre ellos bajó un señor de la alta burguesía catalana, con su bastoncito. Y al acabar el culto, se acercó y me dijo: mire, joven, la vejez consiste en sentarse a la caída de la tarde para rememorar tu historia y gozarte si aprovechaste bien el tiempo, o lamentarte si lo empleaste en cosas que no merecían la pena. Y aquel viejito que tenía abultadas cuentas bancarias, que tenía posesiones de todo tipo, llegó a decirme: si yo pudiera volver atrás, ¿cuántas cosas cambiaría? Si yo pudiera volver atrás, no quisiera tener tantas posesiones. Wow, miren lo que me dijo. Mire, joven, el capital de un hombre y de una mujer no consiste en posesiones, consiste en relaciones. Y yo digo: Dios mío, qué tremendo, qué tremendo. El capital no consiste en las posesiones. La mejor herencia que tú y yo podemos legar a nuestros hijos no consiste en abultadas cuentas bancarias, no consiste en bienes inmobiliarios, consiste en un paquete de vivencias, de ejemplo de vida, de momentos inolvidables. Consiste en una herencia que transmitas a tus hijos para que cuando tú ya no estés aquí, ellos lleven la bandera de tu legado, de tu ejemplo de vida, y así tú nunca mueras, porque parte de lo que les has legado permanecerá en ellos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ustedes saben quién fue Rockefeller, ¿verdad? Rockefeller fue el tipo absolutamente más rico de todos los tiempos. A nivel material tenía absolutamente todo. Cuando Rockefeller muere, el tipo cotizaba en bolsa, tenía navieras, tenía constructoras, impresionante. Y cuando Rockefeller muere, convocan una rueda de prensa, porque claro, de pronto había que averiguar qué iba a pasar con tantos bienes que el hombre tenía, cómo se iba a manejar todo eso. Y en la rueda de prensa un periodista se levanta, ¿verdad?, y pregunta al albacea de Rockefeller: bueno, ¿y cuánto dejó? Y el albacea de Rockefeller le respondió: lo dejó todo. No se llevó nada, lo dejó todo. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Dicen que había un hombre que era tan pobre, tan pobre, tan pobre, tan pobre, que solo tenía dinero. ¿En qué basamos nuestras riquezas? ¿En qué basamos el tesoro que queremos legar y dejar a nuestros hijos? Herencia, legado, dinastía familiar, ahí está la clave, amados. Es ahí, en el contexto cotidiano de nuestros hogares, con nuestro ejemplo de vida, con la educación a nuestros hijos, con sacarlos adelante, es ahí donde tenemos que emplear nuestras fuerzas. Porque de nuevo, la familia es la primera institución que Dios estableció para bendecir a la humanidad. Pero fíjate que hablábamos de que todo en la Biblia, todo se interpreta en clave familiar. Hemos hablado de Génesis 2:18, ahí nace la sexualidad, Génesis 2:24, ahí nace el matrimonio, y de pronto llega Deuteronomio 6. Esa es una oración, un texto bien importante, porque bien sabía Dios que el pueblo judío iba a ser disperso por cualquier parte del mundo. Y en esa oración en Deuteronomio 6, que aún los judíos ultraortodoxos hoy, frente al muro de las lamentaciones, esos que tienen los bucles y los trajes negros y los bombines, ¿verdad?, tienen frente a sus frentes, valga la redundancia, un saquito de cuero que se llama la filactelia. Y en ese saquito de cuero, entre determinados versículos de la Torá, y como el principal, se encuentra Deuteronomio 6.
6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás en tu casa, las dirás a tus hijos, las pondrás en los frontales de tus puertas. Y Dios establece ese versículo absolutamente principal y clave en la historia del pueblo de Israel por un motivo fundamental, porque bien sabía Dios que su pueblo iba a ser disperso por cualquier parte del mundo. Aún hoy, como parte de la profecía de la segunda venida del Mesías, se espera que los casi 6 millones de judíos que quedan dispersos por cualquier parte del mundo regresen. Y en los últimos 50 años se están dando profecías y se está dando el regreso del remanente de Israel como en ninguna otra parte de la historia. Y como Dios sabía que su pueblo iba a ser disperso por cualquier nación, estableció la familia, el hogar y la transmisión de valores en casa, en la familia, como el principal reducto para que el pueblo de Israel nunca olvidara quién era, nunca olvidara de dónde venía, y fueran los padres los primeros que educaran e inculcaran en sus hijos los valores bíblicos que tienen que regir toda familia cristiana. ¡Qué alta responsabilidad! Pero aún la Biblia sigue escrita en tono familiar, cuando después de leer toda la tónica del Antiguo Testamento, donde hay un Dios de guerras, un Jehová de los ejércitos, tierras de conquista, y de pronto la relación que Dios establece en el Antiguo Testamento con su pueblo es una relación donde Él es el esposo y donde Israel es la esposa. Sí, adúltera y con 1000 cosas, pero establece una relación conyugal entre Él como el Dios poderoso y entre la esposa, entre Él como el esposo y entre Israel como la esposa. Pero fíjate que aún el Antiguo Testamento finaliza en el libro de Malaquías con una profecía familiar. Y entonces habla de Elías, prefigura de Cristo, y dice de él que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La Biblia en el Antiguo Testamento finaliza hablando de la restitución futura del orden familiar. Pero aún el Nuevo Testamento comienza en clave familiar, cuando de pronto leemos en Mateo la genealogía de Jesús, porque Dios quiso que su propio hijo viniera insertado dentro de un sistema familiar y cumpliera un proceso de nacimiento, crianza, modelaje de sus padres hasta que estuvo preparado para realizar su ministerio. Pero aún el Nuevo Testamento continúa diciendo: la religión pura y sin mancha es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, ¿verdad? ¿Sabes lo que vincula a un huérfano y a una viuda? La ausencia del hombre. Un huérfano no tiene padre, una viuda no tiene marido. Qué importante la figura del varón en la familia. Y como el enemigo sabe muy bien que para destruir la iglesia tiene que empezar destruyendo la familia, y como el enemigo sabe muy bien que para destruir la familia tiene que empezar por el matrimonio, y como el enemigo sabe muy bien que para destruir el matrimonio tiene que empezar por el cabeza, por el varón, lo está haciendo. Y hoy, como en ninguna otra época de la historia, el papel del varón está siendo devaluado, machacado y difuminado en un ataque sin precedentes a la identidad del varón. ¡Qué tremendo! Pero aún los requisitos, siempre en clave familiar, que la Biblia establece para aquellos que anhelen obispado, ¿verdad que pasan tanto en Timoteo como en Tito? Porque aquel que anhela obispado tenga una familia en sujeción, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Pero aún el Nuevo Testamento, amados, finaliza también en clave familiar, porque el final de nuestra historia va a ser cuando el esposo engalanado venga a buscarnos a ti y a mí, a la novia, a la iglesia, para participar eternamente de las bodas del Cordero. Todo en la Biblia se interpreta y se lee en clave familiar. ¡Qué tremendo! De pronto, Génesis 2:24 establece el matrimonio,
Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Pero ¿sabes cuál es el propósito principal que todo matrimonio tiene que llevar a término a lo largo de su historia, a lo largo de su vida? Está en Génesis 2:25, que dice, y estaban, 24 es la institución del matrimonio, 25 es el propósito de Dios para el matrimonio, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Fíjate qué interesante. No había nada que ocultar, no había nada que reprochar. Podían estar desnudos física, espiritual y emocionalmente, y podían sentirse en un colchón emocional, podían sentirse a gusto, podían sentirse resguardados. ¿Sabes cómo se llama eso? Lo que Dios pretende al instituir el matrimonio es que a través de un proceso largo y complicado de problemas y de situaciones a veces muy, muy negras y muy oscuras, en la resolución de todo eso, Dios lo que pretende es que lleguemos al concepto de Génesis 2:25, donde el hombre y la mujer podían estar a gusto, podían estar seguros y no se avergonzaban. Eso se llama intimidad. Es algo parecido a sentarse a los pies de Jesús. Sí, es algo parecido. Cuando tú te sientas a los pies de Jesús, ahí no hay juicio, ¿verdad? Ahí no hay juicio. Ahí solo hay el abrazo paternal de Dios, ¿verdad? Cuando con tu esposa, cuando con tu esposo, y a lo largo de toda una vida, logras entender el concepto de intimidad, has ganado lo que tienes que ganar. Lo has conseguido. Fijaros que yo me convertí al Señor con 26 años. Hasta esa edad yo anduve en la droga. Yo era drogadicto allá en Asturias. Y de los 16, más o menos, hasta los 26, yo me inyectaba heroína y todas esas cosas. Jamás en mi vida yo pensé que iba a ser capaz de tener una familia estable. Vamos, si a mí me dicen en aquel tiempo que hoy yo iba a estar aquí parado hablando de la familia, le hubiera dicho que le pusiera una camisa de fuerza a esa persona, porque ¿cómo iba a ser? Jamás pensé que iba a poder tener una relación estable, porque mi vida era levantarme, conseguir el dinero de la forma que fuera, inyectarme al menos un par de dosis de heroína y empezar de nuevo la historia cada día. Hasta que un día, un 8 de septiembre del año 1988, Dios llamó a la puerta de mi vida. Y lo que yo no pude conseguir con ninguna pastilla mágica ni con ningún centro de rehabilitación, Dios me lo dio. Aquel 8 de septiembre, cuando en una montaña perdida allá en Asturias, yo hice algo tan sencillo pero tan profundo que cambió mi vida para siempre. Yo me arrodillé. Y fíjense, hice algo tan simple como decir, Señor, yo ya no puedo, te necesito. Aquel 8 de septiembre del año 1988 cambió mi vida para siempre. Y yo pude realizar en mi vida ese versículo de 2 de Corintios 5:17 que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Les cuento esto por lo siguiente. Dado que yo no tenía amigos en Asturias que conocieran el Evangelio, la persona que a mí me predica el Evangelio vivía en Bélgica, allá en el norte de Europa. Y esa persona me dice, mira, vente conmigo a Bélgica y pasas un tiempo. Tenemos un discipulado. Él estudiaba en un seminario bíblico en Bélgica. Y me dice, vente y hacemos un discipulado y pasas un tiempo conmigo. Total que me fui. Preparé una maletita para un par de semanas. Al final me quedé un año. Yo llegué a un seminario hermosísimo, porque era un antiguo monasterio
que la iglesia evangélica había comprado y tenía un campus precioso, unos jardines impresionantes. Era un lugar bien hermoso. Y a mí me dieron el trabajo terapéutico de jardinero. Pues sabían que yo necesitaba expulsar toxinas, estar en contacto con la naturaleza, ir despejando un poco mi mente. Y mi trabajo cada día era quitar hojas del jardín y amontonarlas. No había otro propósito. Bueno, sí había otro propósito. Fíjate que dice la palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada mañana, cuando yo bajaba, todavía mi cuerpo lleno de toxinas y con el síndrome y toda esa cosa, cuando yo bajaba cada mañana a aquel hermoso jardín, bellísimo, el canto de los pájaros, el azul del cielo, el verde de los árboles, todo aquello tenía la facultad de ir llenando mi alma. Y recuerdo que había una parte del edificio, mira, especialmente bonita. Tenía unos apartamentos y en uno de los apartamentos vivía un matrimonio que habían sido antiguos directores del seminario. Eran misioneros norteamericanos, estaban jubilados, ya muy viejitos. Y sabes, de tanto en tanto invitaban a los alumnos y también al jardinero a comer o a cenar. Mira, cuando tú ibas a casa de esos viejitos y pasabas un par de horas con ellos, cuando tú salías de aquel lugar, tú salías medio metro elevado del suelo. Allí había algo. Allí se respiraba algo. No lo supimos hasta mucho después. No supimos qué era, pero había algo. Lamentablemente, pocos meses después la viejita se murió y el señor, no teniendo ninguna conexión con el país, se regresó a los Estados y dejó libre aquel apartamento. Qué ilusos los estudiantes, ¿verdad? Yo también. Todos queríamos tener aquel apartamento para el año siguiente, pensando que las vistas, la decoración o el mobiliario era lo que daban a aquel lugar aquel tono mágico y aquel tono donde uno experimentaba algo. Meses después, años después diría yo, nos dimos cuenta de que lo que tenían aquellos viejitos se llamaba intimidad. Se llamaba intimidad. Una intimidad conseguida a lo largo de toda una vida. Una intimidad donde el barco de su historia personal pasó por momentos de tormenta, pasó por momentos hermosos, donde en el baúl de sus recuerdos había tal cantidad de cosas que aquellos viejitos, con solo mirarse, eran almas gemelas. Tenían intimidad, pero ¿sabes lo bueno de la intimidad y de las bendiciones de Dios? Las bendiciones de Dios no abundan. ¿Sabes lo que hacen? No abundan. ¿Sabes lo que hacen? Sobreabundan. Cuando abundan, tú las recibes, tú las vives. Cuando sobreabundan, las reciben quienes están al lado tuyo. Y cuando un matrimonio establecido sobre las bases cristianas de la fe logra llegar a buen término y llevar a buen término una familia, educar unos hijos, ha conseguido el primer ministerio al que todo hombre y toda mujer es llamado: el ministerio a la familia, el ministerio a dejar una herencia, a dejar un legado que permanezca cuando tú y yo ya no estemos. Y aquellos viejitos respiraban intimidad, pero como sobreabundaba los que estábamos cerquita de ellos, también la sentíamos, también la experimentábamos. La intimidad es el fruto principal del amor conyugal, y eso es lo que tú y yo tenemos que perseguir en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestra historia personal. ¿Cuántos estabais casados? ¿Podéis levantar la mano de nuevo? Ok, bastantes. Y se espera que los que no estéis casados, muchos lo estaréis, otros quizá no, pero la gran mayoría seguramente que sí. ¿Sabes algo? Y con esto quiero ir terminando. Me gustaría que me acompañaras a 2 de Samuel, capítulo 23. 2 de Samuel, capítulo 23. Quisiera compartiros un texto
poco duro, diría yo. Un texto un poco amargo, al menos para David. Segunda de Samuel, capítulo 23. Estamos acostumbrados a escuchar de David, ¿verdad? O cuando era joven, o cuando comenzaba el reinado de la época más importante de la monarquía de Israel, pero estamos quizá poco acostumbrados a escuchar de David ya cuando era viejito, ya en sus últimos días. Fíjate que ahí en Samuel 23, los que tengáis Reina Valera del 60, dice últimas palabras de David. Y dice, estas son las palabras postreras de David. ¿Crees que alguien que está próximo a su muerte, crees que tiene algo importante que decir? ¿No es cierto que las últimas palabras de alguien que sabe que su muerte está próxima revisten una especial importancia? A veces vemos en las películas cuando un señor o una señora moribundos en el lecho de muerte convocan a su familia, ¿verdad?, para transmitirles su última voluntad, sus últimas palabras. David aquí hace algo parecido, un hombre cargado y lleno de días, un hombre con sus luces, claro, pero también con sus sombras. Y en aquellos últimos momentos de la vida de David, él empieza, ¿verdad? Dijo David, hijo de Isaí. Y a partir del verso 3, David lanza una profecía del Mesías y dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Y ahí está la profecía del Mesías. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y de pronto parece que David, en su tono poético, está alabando una profecía mesiánica llena de esperanza. Pero de pronto, dentro de esa profecía mesiánica llena de esperanza, surgen unas palabras que él no hubiera querido decir. No es así mi casa para con Dios. Y es que David fue un gran rey, fue un gran salmista, fue un gran estadista, fue grande en muchas cosas, pero fue un fracaso como padre. Y estoy seguro de que en el corazón del viejo rey David una punzada de amargura anidaba en su corazón cuando pensaba en su propia familia, cuando pensaba en Betsabé, cuando pensaba en Urías, cuando pensaba en sus hijos, que muchos de ellos siguieron el camino de su padre. Y el gran rey David dice, no es así mi casa para con Dios. David tenía 400 hombres cercanos a él. De esos 400 había 30 especialmente cercanos al corazón de David. Y de esos 30 había 3 especialmente cercanos al corazón de David y que tenían el privilegio de sentarse a su mesa cada día y participar del banquete del rey. Por eso dice ahí en el verso 8, los valientes de David. 3 hombres que de pronto hicieron hazañas tan importantes que por ellas fueron dignos de sentarse al banquete del rey. ¿Qué hicieron los 3 valientes de David? Verso 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Josep Basebet el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Ethnita, dice que mató a 800 hombres en una ocasión, en un contexto de guerra, en un contexto bélico, en un contexto donde había que exterminar a los pueblos que circundaban la tierra prometida. Aquel hombre, el primero de los grandes valientes, había hecho una hazaña sin precedentes, había logrado matar de una sola vez a 800 hombres. ¡Wow! ¡Qué hazaña!, ¿verdad? Seguramente era digno de sentarse al banquete del rey.
¿Qué hizo el segundo de los valientes de David para merecer un puesto en la mesa del rey? Verso 9. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Fíjate, el tipo peleó tan duro, peleó tan fuerte, que seguramente la sangre y el sudor hicieron que su mano se quedara pegada a la espada. Aquel hombre se había ganado por derecho propio ser uno de los 3 valientes de David y sentarse a la mesa del rey. ¿Qué hizo el tercero de los valientes? Y estoy seguro de que cuando el gran rey David pensaba en el último de los valientes, una punzada de amargura tocaba a su corazón, porque sin duda este último de los valientes de David era el que había conseguido lo que David nunca había podido conseguir. ¿Qué hizo el tercero de los grandes valientes? Fíjate ahí, verso 11. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había, ¿qué había? ¿Qué había, hermanos? Nada, un pequeño terreno lleno de lentejas. Nada. ¿Qué era un pequeño terreno lleno de lentejas para todas las posesiones y conquistas que el rey David y la monarquía de Israel habían conseguido? Después de este fue Sama, los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y Jehová le dio una gran victoria. Tu primer terreno de lentejas es tu familia. No importa las hazañas que puedas conseguir a nivel profesional, a nivel ministerial, no importa. Tu primer terreno de lentejas es tu familia. Cuando defiendes tu familia, estás defendiendo la herencia y el legado que Dios te dio para que sepas transmitirla a otras generaciones. Y cuando David pensaba en el tercero de los grandes valientes, seguramente se sentía completamente identificado con aquel hombre que había logrado defender lo que David no supo defender: su pequeño terreno de lentejas, su familia. El grupo de alabanza, Raquel, ¿podéis subir un poquito? ¿Cómo está tu terreno de lentejas? ¿Lo estás defendiendo? ¿Cómo está la relación con tu pareja? ¿Cómo está la relación con tus hijos? ¿Estás descuidando algún área de tu pequeño terreno de lentejas? No te olvides que lo más importante en esta vida no consiste en posesiones ni en abultadas cuentas bancarias, sino en relaciones significativas, en educar a unos hijos a los que transmitir un legado para que cuando tú ya no estés aquí, ellos sigan viviendo y proclamando aquellas verdades que tú un día les diste. Nuestros hijos son mensajeros que enviamos a un tiempo en el cual nosotros no estaremos. ¿Qué legado les vamos a transmitir? ¿Qué herencia les vamos a dejar? ¿Sabes que en las carreras de relevos de pronto hay, nosotros le decimos un testigo? En cualquier lugar de Latinoamérica le dicen ¿cómo le dicen? Bueno, no recuerdo. ¿Entendéis el testigo, verdad? Ese palito de color blanco que en las carreras de relevos hay que entregar. Porque en las carreras de relevos nadie corre la batalla completa. De pronto tú tomas el testigo, corres un tiempo de la batalla y tienes que entregarlo a los que vienen detrás de ti para que ellos continúen portando ese testigo. Ese testigo se constituye
en todo el paquete, en todo el baúl de recuerdos, de vivencias, de momentos compartidos, de momentos difíciles superados, el paquete de tu propia historia, que cuando tú estás próximo ya a partir, extiendes para que sean otros, normalmente tus hijos, quienes continúen proclamando la verdad de que la familia es una institución que nunca va a morir, de que la familia es el primer ministerio que tenemos que defender y de que nuestro primer terreno tiene que ser justamente la familia. Si aprobamos eso, aprobamos todo aquello que Dios demanda por encima de todas las cosas, de ti y de mí. Voy a pedirte que te pongas de pie. Si tienes a tu pareja al lado, tómala de la mano, por favor. Si tienes a tu pareja al lado, tómala de la mano. Yo no conozco vuestras historias personales, no conozco vuestras luchas, vuestros miedos, vuestros gigantes, aún vuestra propia situación, pero evidentemente el Señor sí. Y en esta mañana, Él te dice, Salmo 48, 14, porque este Dios es Dios tuyo eternamente y para siempre. Él te guiará aún más allá de la muerte. Repito, el Señor en esta mañana te dice, Salmo 48, 14, porque este Dios es Dios tuyo eternamente y para siempre. Él te guiará aún más allá de la muerte. Padre, en este momento y delante de tu presencia, Señor, bendecimos toda familia aquí representada, Señor. Bendecimos todo matrimonio, aún aquellos que están pasando por dificultades, Señor. Aún aquellos donde tiene que haber perdón, donde tiene que haber confesión, donde tiene que haber restauración. En esta mañana, Padre, traemos perdón, traemos restauración, traemos renuevo a las vidas de toda familia, de todo matrimonio aquí representado, Padre. En tu nombre declaramos bendición, en tu nombre declaramos familias santas, familias apartadas para ti, familias que cumplen su propósito. Padre, trae sanidad, trae perdón, trae libertad, rompe, quebranta yugos, Señor, de frialdad, de falta de intimidad, de apatía. Señor, rompemos todo ataque del enemigo que se levanta contra cada terreno de lentejas aquí representado, Padre. Declaramos tu paz y declaramos tu bendición sobre cada historia aquí representada, Padre. Aún sobre aquellos hijos que por uno u otro motivo andan por la provincia apartada, Padre, declaramos que un día van a volver. Declaramos que la historia no se terminó y declaramos que un día el abrazo paternal los va a estar esperando. Señor, llena toda necesidad, cubre toda raíz de amargura, Señor. Llena todo hueco de soledad. Llena todo hueco de soledad, Padre. Tú conoces los corazones. Llena con tu presencia, Padre. Fortalece en esta mañana a cada persona, fortalece cada corazón. Trae el bálsamo de tu paz, Padre, que podamos experimentar el gozo de tu presencia. Bendícenos, Señor. Llénanos hoy de tu paz, Padre. Si el Señor no edifica el hogar, en vano trabajan los que lo edifican. Padre, que en esta mañana nadie salga por las puertas del templo sin recibir tu bendición, Padre. Que en esta mañana haya compromisos de cambio, compromisos de mejora, compromisos de abandono de actitudes que no convienen. Salmo 101, verso 1, el Señor te dice: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Verso 2, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Salmo 101, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, no pondré delante de mis ojos cosa injusta.
Padre, trae santidad a nuestras vidas, Señor. Trae renuevo, trae esperanza. Corta toda raíz de amargura, Señor. Dios mío, todo pecado no confesado hoy se declara. Todo pecado no confesado lo desenterramos y lo ponemos bajo tus pies, Padre. Traemos libertad, traemos liberación, traemos paz a cada matrimonio, a cada familia aquí representada. Llénanos de tu presencia, Padre. Llénanos de tu presencia. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Bendícenos hoy. Trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento y ayúdanos a honrarte y a seguir adelante en la carrera de la vida, porque este Dios es Dios tuyo eternamente y para siempre. Él te guiará aún más allá de la muerte. Amados, que la paz del Señor os acompañe en vuestros hogares, en la realidad cotidiana de vuestras vidas, y que cuando lleguéis a vuestras casas sepáis llevar la bandera de un matrimonio estable, de un matrimonio con esperanza y de un terreno de lentejas sobre el cual Dios profetizó que a través de él iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Que Él os siga llenando de su paz. Amén, aleluya. Conéctate con nosotros en Twitter @Río de Vida Europa, en Facebook @Río de Vida Corporación y mira todos nuestros programas en YouTube.